porque, bueno, después de aplaudir como cada día a las 8 de la tarde a nuestros sanitarios, hay que reconocer que están haciendo una labor, en fin, extraordinaria, extraordinaria. No me cansaré de repetirlo. Bien, pues vamos, mientras vais preparando, vais entrando y vais preparando. ah, Vamos a ver, yo había preparado unas cuantas de las últimas que me habéis planteado. ¿Se está transmitiendo esto? Sí, ¿no? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. eh, Algunas ya creo que las he explicado en anteriores transmisiones. Pero hay una que me pregunta, dice, Marta, quiere pedir, amplíe un poco más la figura el tamaño de las casas, ya que me parece muy interesante y no he escuchado hablar de ello. He escuchado el vídeo varias veces y no hay mucho contenido al respecto. Sí, es cierto, porque eso habréis visto uno de mis vídeos que aparece como subtítulo, como explicación, el que las casas tienen una dimensión distinta. Es decir, no todas son 30 grados, ¿no? No sé por qué se me coló eso y tengo que cada vez, no sé cómo hacerlo, porque yo la informática, en fin, pues me cuesta un poco, ¿no? O bastante. Entonces no sé cómo hacer el que ya salga en blanco, o sea, no salga nada ahí, ya lo pondré yo, porque cada vez que hago un vídeo como este, pues tengo que editarlo y entonces pues ya sale esto, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fernanda, Astro Quirón, ¿cómo estás? Luisa Lambert, Alejandra Arce. Hola, hola a todas. Bueno, hemos empezado por aquí, en fin, si tenéis preguntas las vais haciendo y las iré contestando, ¿no? El tema de las casas, dejadme recordar de dónde salen las casas astrológicas, cómo se calculan. Se parte de dividir a la Tierra en 12 meridianos. 12 es el número mágico o número fundamental en astrología. 12, no 13. Aquello de los Fiucus era una operación para desprestigio de la astrología que no tuvo demasiado recorrido, ¿no? Son el meridiano, 12 partes iguales, es decir, 30 grados cada uno, pero como que la Tierra está inclinada respecto de la eclíptica, esos 12 meridianos del ecuador terrestre, iguales, estas 12 divisiones, hay que proyectarlas respecto del ángulo sobre el plano de la eclíptica. Bueno, pues ese precisamente es un problema, es un problema bastante complicado de trigonometría esférica que en la época de los griegos utilizaban un sistema de casas calculado por Porfirio, más tarde fue Alcábito, y realmente los que consiguieron calcular las casas con más precisión fueron los árabes en el siglo 7, 8, 9 hasta el siglo XIII de la era cristiana, los centros de Damasco y Bagdad, ¿no? Fueron calculados por los árabes y después los medievales, los monjes medievales, ya sabéis que en la Edad Media el saber y la investigación se refugió en los monasterios, ¿no? Por tanto, los monjes fueron los depositarios de... Entonces ellos fueron, dijéramos, no recalcularon nada, al parecer, ¿no? Por lo menos que yo sepa, sino que utilizaron los cálculos de los árabes y les pusieron su nombre. Por ejemplo, Regiomontano, el monje de la región de Regiomontano, ¿no? Y nosotros aquí lo tenemos en los programas como Regiomontanus. Este era el método que fue calculado por Al-Biruni, uno de los árabes, uno de los astrónomos y astrólogos árabes. Era uno de los métodos que según los árabes, según la cátedra de árabe de la Universidad de Barcelona, que ha tratado este tema y de la cual yo he aprendido precisamente esos cálculos de la cátedra de árabe de la Facultad de Barcelona, parece que Al-Biruni era el que era más
más prestigioso, tenía más prestigio entre la gente. Luego está el calculado por Plácido, Campano, etcétera, ¿no? Entonces, esos cálculos tan complicados hacen que en el Ecuador, las cartas natales en el Ecuador prácticamente no hay diferencia de las casas, porque el ángulo, no hay tanta diferencia en el ángulo del Ecuador, ¿no? Del Ecuador de la Tierra con el plano de la eclíptica. Pero cuando nos vamos subiendo de latitud hacia el norte, entonces ahí habréis visto que las diferencias son muy importantes. Por ejemplo, la casa 1 puede tener, sí, no sé, en lugar de 30 grados como sería que todas fueran iguales, pues puede tener 40 grados, ¿no? Y no tan al norte. Yo estaba ahora hablando con un consultante que tenía su casa 1 pues con 40 grados, ¿no? Y es nacido en México. Por tanto, no es tan al norte. Depende de la época del año, obviamente, del ángulo de la eclíptica y depende de la latitud. Pero sobre todo, en el norte, dijéramos en Inglaterra y no digamos en Suecia y tal, las diferencias son muy importantes. Algunas casas, la casa 10 puede ser 20 grados y la 1 puede ser 40 grados, ¿no? Esto hay un sistema que calcularon Pottenger y, ¿cómo se llamaba el otro astrónomo argentinos? Que es el sistema topocéntrico que precisamente se usa para latitudes muy al norte o muy al sur. O sea, entonces la razón de que las casas, podéis coger vuestro programa o si queréis en estos AstroDiens, todo lo que sea, y hacer la prueba. O sea, pues poner una carta natal, pues nacido en Estocolmo, ¿no? Veréis las diferencias de las casas. Esta es la razón, ¿eh? Y a ver si hay preguntas para no... Tengo otras más. ¿Cómo se ven los próximos días según la pandemia? Bueno, esto me tengo que remitir al mejor estudio que he encontrado de mejor predicción, que fue hecha por André Barbeau hace 30 años. Lo que ocurre es que nadie, ni astrólogos, ni que yo sepa, predijo que habría otros protagonistas que no fueran Saturno, Plutón y Júpiter, Júpiter exagerando, Saturno metiendo ahí la realidad, o sea, sacándola. No predijeron que hubiera nada del estilo aspectos de Venus, por ejemplo, en la infección, Neptuno en la dispersión, Urano en lo sorpresivo, ¿verdad? Quiero decir que no solamente, en mi opinión, fueron los famosos planetas que están pasando por Capricornio, Saturno ya está en Acuario, los responsables de esta pandemia. Estoy aquí manifestando mi ignorancia sobre la astrología mundial. Mi ignorancia porque no sabría contestar a esta pregunta. Lo siento. No lo sé. Saraika, ¿cómo estás? Pollock, exacto. Wendell Pollock. Exactamente, Dem, exactamente. Muchas gracias. Sí, sí, Pollock y Pottenger. ¿Qué tal, Rose? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bueno, si no tenéis más, yo voy mirando las que he ido apuntando. ¿Qué sucede con las enfermedades hereditarias? Me imagino que vienen de vidas pasadas o no necesariamente. ¿Cómo vivir con ellos sabiendo que siempre algo o mucho nos enseña de nosotros mismos? Bueno, yo también me considero un ignorante sobre vidas pasadas. No lo sé. Yo bastante trabajo tengo con esta, ¿no? Y a lo mejor se me quedó muy pegado aquello del aquí y ahora, ¿eh? O sea, pero enfermedades hereditarias, vamos a ver, yo las sitúo en una carta natal, obviamente donde está la base de la herencia, que es la casa cuarta. La casa cuarta
ahí, nosotros venimos a la casa cuarta, o sea, nacemos ahí, y la casa cuarta es la base, el punto de unión con la tierra, ¿no? Allí hay de todo, ¿no? Hay la herencia cultural, herencia genética, hay una familia, unos condicionamientos familiares, sociales, etcétera. Hay toda una serie de cosas y también la herencia, obviamente, monetaria, pero la herencia también personal en cuanto a enfermedades hereditarias. Yo diría que muchas veces cuando me preguntan, o sea, primeramente hago un estudio de la carta natal, voy avanzando, como digo siempre, como en una jungla, con precaución, sobre todo andando con precaución. Puedo llegar a la casa cuarta y entonces intentar ver ah, sintonías con los arquetipos de la enfermedad, Júpiter el hígado, Saturno los huesos, la piel, Marte el riego sanguíneo, la musculatura, Venus el sistema venoso, los riñones, en fin, lo que son los arquetipos o la simbología de enfermedad, ¿no? Y intentar descubrir algo de enfermedades hereditarias, pero y tal vez en conexión con la casa 12, por lo que podría suponer de crónico, regente de la cuarta en la 12, no solamente puede decir padre ausente, sino que podría darnos una explicación sobre ese contenido, eh, patológico que lo vemos en la casa cuarta, puede convertirse en crónico y por tanto una enfermedad hereditaria normalmente, en general, en los casos en general, se convierte en crónico. Por esta conexión de regente de la cuarta en la 12 o al revés, regente de la 12 en la cuarta. ¿Cómo vivir sabiendo que siempre algo o mucho nos enseña eso de nosotros mismos? Bueno, ¿cómo vivir? Pues precisamente conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? La astrología es una herramienta de cualquier cosa, como dices tú, siempre algo mucho nos enseña de nosotros mismos, hagamos lo que hagamos, cualquier cosa. Esto no solamente es Zen, el inspirador del Zen, el monje Doen, era una de las cosas que decía, una de las leyendas del inspirador del Zen, que fueron a visitarle unos interesados en su línea de trabajo y lo vieron en el puerto secando setas al sol. Una cosa, con aquel calor y tal, y dijeron, pero usted no es el prior del monasterio, ¿cómo es que usted hace estas cosas? Dice, alguien tiene que hacerlas y no pasa nada. Puedo hacerlas yo, puedo hacerlas estas, puede hacerlas usted. Es decir, cualquier cosa, cualquiera que hagamos, podemos utilizarla en conocimiento de nosotros mismos. Ahora mismo, con esta pandemia, que todos estamos confinados, cada uno, cada su cultura, pues, y cada circunstancia personal puede tener sus dificultades. Sobre todo para para los niños, ¿no? Yo tengo cuatro nietos, dos nietas que las tengo en Barcelona y los otros dos están más al norte. Claro, para ellos, sobre todo para mi hijo, ¿verdad? Que realmente entretenerles y darles algún contenido durante el día puede ser difícil. Con lo cual, cualquier cosa que sea difícil, podemos utilizarla en nuestro provecho para conocernos. Es decir, ¿por qué no puedo llegar ahí? ¿Qué pasa con esto que me fastidia? Oh, ¿por qué te fastidia? Porque estás saliendo de tu zona de confort, ¿eh? O sea, y las enfermedades hereditarias, bueno, sí, podemos encontrar una conexión de esa enfermedad hereditaria con la persona y lo que trae, pero yo soy muy prudente a la hora de exagerar las explicaciones trascendentes, ¿no? Precisamente porque lo trascendente hay que ir con mucho cuidado. Lo trascendente es muy escaso. No todo es trascendente. La mayoría es emocional.
La mayoría es el castillo emocional, por tanto hay que ir con mucho cuidado. Estoy visitando la página. No se espera, habéis empezado a preguntar. Ah, Lilith, hombre. Blanca Ruiz. Vamos a ver, Lilith, me gusta mucho el tema porque Lilith es, según la tradición hebrea, Lilith fue la primera mujer de Adán, no fue Eva. Y Lilith fue creada como Adán, es decir, moldeada de barro, de la tierra. Adán fue moldeado de barro y Lilith también. Entonces, Lilith era igual que Adán. Esto nos trae a cuando la tradición hebrea, los albores de la tradición hebrea, Yahvé tenía el mismo poder que Asherá, la parte femenina. Entonces hubo esa operación de poner al femenino en segundo lado, apartarle de decisiones importantes, y todavía, bueno, las mujeres todavía lo sabéis, ¿no? Entonces Lilith dijéramos que es la mujer auténtica, lo que Clarisa Píncola en su maravilloso libro Mujeres que corren con los lobos, que para mí es una especie de Biblia, dice la mujer salvaje. Yo le digo auténtico porque salvaje, no sé, me gusta más decir auténtico, pero Clarisa dice salvaje. Entonces Lilith, para la carta de una mujer, es ¿cómo puedo sintonizar? La carta de una mujer es ¿cómo puedes sintonizar con tu mujer salvaje? Tú dices tienes Virgo, o sea, Lilith, Virgo en la casa 2. La casa 2 necesitas. Es lo que tú necesitas. Cuidado, siempre digo eso. No son los recursos la casa 2. Son los recursos que necesitas. Los puedes tener o no. Ya sabemos todos muchas veces que no podemos tener todo lo que necesitamos, ¿no? Muy bien, pues tú necesitas aproximarte a cómo es tu femenino salvaje, auténtico. Femenino, no feminismo. Feminismo es una figura política para contrarrestar un problema. Eso es un problema también, pero tu mujer auténtica no es un problema. Es un problema de irlo descubriendo. Por tanto, Lilith en la carta de una mujer es descubrir su feminidad auténtica, su naturaleza femenina auténtica. Es un trabajo, es una línea de vida. Y en la carta de un hombre, fijaros, Adán perdió a Lilith porque Lilith se rebeló al creador y le dijo, no, no, yo también soy como él, ¿verdad? Por tanto, pues unas veces debajo y otras veces arriba. No siempre él arriba, ¿no? Y entonces, pues el creador no le gustó eso. Y por eso la expulsó del paraíso y dijo, esto no va a pasar más, y por eso creó a Eva, la mujer sumisa, de una costilla de Adán. Esta es la leyenda, ¿no? Total que entonces Adán, pues una pérdida importante, ¿no? Porque con Lilith se medía de tú a tú, ¿eh? O sea, es el masculino con el femenino, y eso es muy estimulante. Eso para un hombre es muy estimulante, ¿no? Que no sea simplemente una mujer sumisa al sistema, a la cultura. Esto no se puede hacer, esto no se hace, cuidado, no sé qué. ¿Eh? Entonces, claro, tú tienes a Virgo, sobre todo Virgo es un signo analítico, práctico. O sea, yo diría que tú necesitas acercarte. Piensa que estamos hablando de un problema de hace 4000 o más años, cuando la operación de la creación de religiones masculinas. Antes no era así, en Babilonia no era así. Entonces, en fin, estamos hablando de esa época. Hombre, una cosa que ha sido hecha hace tantos milenios y pervive todavía hasta hoy es un trabajo. No es inmediato, ¿no? Es un descubrirse, sobre todo para una mujer, es descubrir, casa 2, lo que necesitas de Lilith, tu feminidad. ¿Y cómo? En Virgo, de una forma práctica, no teórica, práctica.
Nati, dices, a ver que no sé. En caso de que una casa uno grande, ¿cómo se interpreta en la personalidad? El signo interceptado, sí. Yo, el signo interceptado me molestan estos calificativos grandilocuentes. Signo interceptado. Eso es comercial, nada más. El signo que está, una casa grande, un segundo signo, precisamente con la persona que he estado hoy, antes de venir a la charla, tenía una casa, un signo interceptado, como se llama, ¿no? Es decir, el segundo signo de la casa uno. Yo me gusta poner la cosa de una forma más sencilla y más práctica. Es el signo en segundo plano. En segundo plano. El primer plano es el ascendente, el signo del ascendente. Estamos hablando de, por ejemplo, Acuario ascendente y el signo, entre comillas, interceptado, Piscis. Yo lo diría, apareces como Acuario, bueno, apareces como Acuario, en fin, yo soy tal, esto, pero luego resulta que hay un palpitar en segundo plano de Piscis. Eso yo lo explico en mi curso de integración, ¿no? Los segundos signos, planetas en segundos signos de las casas. Estos segundos signos no tienen ninguna importancia. Es segundo plano. Repito, el ascendente es lo más claro, ¿no? La apariencia. O sea, aquí yo, en fin, regido por Saturno, Acuario y por Urano, ¿verdad? Yo aquí. Pero cuando entras un poco más a conocer a esa persona, le ves una sutileza, dijéramos, una sensibilidad pisciana, ¿no? Una sensibilidad, en este caso era la luna en Piscis, ¿no? Por tanto, o sea, hay una dureza, ¿no? Acuario es un signo duro, ¿no? Regido por Saturno y por Urano, imagínate, ¿no? O sea, en fin, no le vayas a toser, ¿no? Pero luego hay este segundo plano, y esta es la clave de los segundos signos de las casas. Es un segundo plano no tan evidente, no sale enseguida, sino que hay que verlo. ¿Eh? ¿Cómo se podría la personalidad? Pues esto es lo que te digo, ¿no? La personalidad, cuidado, la personalidad sol ascendente y también la luna, no es tan fácil. Hay una personalidad, a veces el sol está de alguna manera con dificultades para salir al exterior y hay que hacer un trabajo para que salga. La personalidad depende, no está claro. Yo para mí no, los libros que he leído hacía mucho tiempo de esto de que el sol y el ascendente, la personalidad tal, la carta natal es muy compleja. Y yo prefiero ver la carta en su conjunto, como siempre. Yo si no veo la carta en su conjunto, y decir, hombre, esta personalidad tiene esto y tiene esta otra cosa y esta otra cosa, porque, ¿sabéis? Somos multiédricos, ¿no? Multiaristas. La personalidad no es una cosa única a nadie. Aunque sea pues un Acuario o un Leo con el Sol en la casa 1, Leo, ¿no? Pero, ¿qué más hay en la carta, no? Ascendente Libra a 27 grados. Ajá. Bueno, pues entonces es un ascendente Libra y el segundo plano que es el Escorpio, ¿no? Vale, Escorpio interceptado. Ascendente Libra, ojo, ascendente Libra, ¿qué? ¿Dónde está Venus? Porque todas las casas, nunca, jamás, son un signo puro. Aunque sea este ascendente Leo, Sol en Leo. Hay que ver siempre el regente del ascendente. Hombre, yo lo digo para enriquecer un poco más la interpretación, ¿no? Porque si dices ascendente Libra, ahí, pues mira, la humanidad dividida por 12. Miles de millones de ascendente Libra. Tú debes ser un poco distinta, ¿no? A los miles de millones. Por tanto, ese ascendente Libra, ¿dónde está Venus? Y este Venus, ¿qué aspectos hace? Ajá. ¿Qué aspectos hace?
aspectos al ascendente, planetas al ascendente o presentes en el ascendente, eso da la apariencia, lo directo, lo que está saliendo así, ¿verdad? Lo ve todo el mundo de primera mano. Es lo primero que se ve. Pero ese, dijéramos, júbilo o todo está bien y lo vamos a equilibrar y la relación es típico de Libra, ¿no? Un poco lúdico, ¿no? Pero así que te acercas un poco más. A ti, Nati, por ejemplo, se te acerca un poco más. Yo me acerco, o sea, hablamos un poco más y tal, o te veo mejor y hay algo inquietante en segundo plano. Es Escorpio. Escorpio siempre es inquietante porque es tan complejo, es infinitamente complejo. Y yo desde hace muchos años, pero muchos, se me ocurrió que Escorpio, como es tan complejo y puede significar tanto, lo definí con una sola palabra, recordando un poco lo que decían los alquimistas, ¿no? Lo más sencillo, no, expresas lo más complicado con una sola palabra, o lo sencillo es dificilísimo de explicar. Es un poco la máxima de los alquimistas, ¿no? Del arte hermética. Entonces yo a Escorpio lo definí como una sola palabra, intenso. Intenso, la palabra. Prefijos y sufijos, antes y después. Muy intenso, fabulosamente intenso, bellamente intenso, etcétera, ¿no? Ahí tienes un poco el escobo. Entonces, yo diría que ascendente Libra, signo interceptado o no interceptado, segundo signo, mucho más fácil, más, no le pongamos tantas historias, ¿no? Segundo signo. Es un aire que no aparece de entrada, pero aparece un poco cuando la gente te empieza a conocer un poco más. Es un aire, uh, por lo menos, reconcentrado en ti misma, hacia ti, ¿no? O sea, cuidado, ¿eh? O sea, las cosas no son tan sencillas. Es el opuesto a Tauro. Para Tauro todo es superficial y tangible y todo está bien. Para Escorpio, nada de nada. Y además no tiene miedo a la complejidad. No tiene miedo para sí mismo. Puede decir a los demás que está aterrado. Pero a los escorpios no me los creo. He tenido una madre escorpio y, en fin, una de mis esposas ha sido escorpio. O sea, no me los creo. Cuando hablan así de, ay, que estoy asustada, asustada. Dios mío, seguro que no. En ti, en tu interior, Escorpio es un signo muy fuerte, ¿no? Porque es su propia complejidad, ¿no? Por tanto, sería un poco esto. Habría que ver, obviamente, dónde está Marte, que es el primer regente de Escorpio. Plutón está en segundo lugar. ¿Dónde está? ¿Qué aspectos hace? Y toda la complejidad de Marte, ¿no? Carmen, ¿qué tal? Marlene, José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo se interpreta Urano, regente del ascendente en casa 8, en grado de Virgo? Um, sí, Urano comparte la regencia de Acuario con Saturno, pero vamos a hablar de Urano. Urano en la 8. Ajá. El ascendente se mueve de una forma así, pero vamos a ver la 8. 22 de Virgo. Ah, vale, Virgo. Vamos a hacer. Tenemos el ascendente, Acuario, y tenemos a Urano en la casa 8 en Virgo. Bueno, de entrada diríamos que es un Acuario práctico. Habría que ver Saturno también, ¿eh? No nos olvidemos de Saturno. Pero vamos a contestar por Urano. Eso hace que el ascendente sea un Acuario práctico. Acuario, ascendente, Urano, regente del ascendente, en Virgo, práctico. Y detallista y ordenado o con ganas de ordenar, etcétera. En la 8 es lo que necesita la pareja, necesita el otro, por tanto está dedicado a poner en práctica o poner las cosas en su sitio de lo que él cree que necesita la pareja. La casa 8 de nuestra carta es lo que nosotros creemos
que necesita nuestra pareja y lo que nosotros estamos dispuestos a dar, a compartir. La otra persona tendrá su carta natal y tendrá su casa 2, que es la opuesta a la 8. Por tanto, tendrá sus necesidades, ¿no? Me gustaría saber exactamente aspecto de Saturno conjunción Júpiter que vendrá, lo que activa es el trino de los dos planetas en mi carta natal. Hay que ver la carta natal para eso, pero bueno, si quieres que te dé alguna opinión, Saturno en conjunción Júpiter. Bueno, esto va a tardar un ratito, ¿no? Pero bueno, esa Saturno conjunción Júpiter haciendo trino, un momento, es que vendrá, lo que activa es el trino de estos dos planetas. Ah, vale, Saturno y Júpiter hacen trino. Bien, es importante que cualquier tránsito, porque estamos hablando de tránsitos, si activa un aspecto natal, estos dos planetas, si activan un aspecto natal, esto se hace muy importante. Vamos a ver, dices, trino Júpiter-Saturno en tu carta. O sea, el rigor acompañado con el optimismo, ¿no? Es un optimismo riguroso o pues una expansión contenida, ¿no? Es decir, es un trino. Como es un trino, funciona muy bien. Habría que ver el dispositor de Júpiter, el dispositor de Saturno, etc. Pero bueno, vamos a intentar contestar. Cuando estos dos se ponen en conjunción y vamos a ver esta conjunción, claro, es que no lo entiendo muy bien. Aspecto de Saturno en conjunción a Júpiter que vendrá, lo que activa es el trino. Vale, pues entonces, ¿cómo lo activa ese trino? Vamos a ver, tenemos Júpiter, Saturno en tu carta, en trino, y entonces vendrá aquí, ¿por dónde vendrá? Porque tenemos Júpiter y Saturno. Y viene Júpiter-Saturno en conjunción, uno, ¿cómo lo activa? No es lo mismo en cuadratura que en trino. Si lo activa en cuadratura, hay una crisis, estos dos señores, sus propios representantes, porque son ellos mismos, que provocan una crisis. Por ejemplo, ¿qué significa esto, estar siempre de acuerdo, el rigor con el optimismo, ¿no? Esta expansión contenida. ¿Por qué expansión contenida? Porque una cuadratura lo que hace es poner en crisis las cosas. Si es en trino, entonces lo refuerza, o sextil también lo refuerza. Hay que ver desde dónde y sobre todo desde qué signo. Bueno, supongo que está en Capricornio, por tanto, bien, desde la regencia de Saturno. Por tanto, quien manda aquí es Saturno, claro, ya lo sabes, ¿no? Porque Júpiter en Capricornio, en fin, no está muy divertido, ¿no? Está muy optimista, pero manda Saturno, claro. Entonces siempre hay que ver si este es el signo, cómo, o sea, desde dónde, abajo, arriba, sobre todo qué aspecto. La naturaleza del aspecto es muy importante la naturaleza del aspecto. De nada, Nati. Sol inaspectado. Número uno, primero, verifica que no haya un quintil o una semisextil o algo. Si realmente es muy raro eso, pero no hay ningún aspecto, va por libre, lo cual, como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Decía mi maestro Vicente Lupo que cada ventaja viene acompañada por su inconveniente. Un planeta sin aspectos, pues está a sus anchas, nadie le influye, o sea, nadie le hace hacer cosas que no quiere hacer, no se relaciona con nadie, pero no recibe la ayuda de nadie. Con lo cual, tratándose del Sol, es la propia personalidad que está integrada en sí mismo y ve a los demás como circunstancias.
Eso puede ser bueno en el sentido de que entonces ese Sol, no veo el signo, en Libra y Venus en Virgo. Oposición Saturno y sextil Júpiter. Un momento. El Sol no tiene aspectos, hemos dicho. Ningún planeta. Lo tengo en Libra, en casa 3. Venus en Virgo, oposición Saturno. Ah, vale, claro. Bueno, el territorio Libra en tu carta es un poco problemático porque su regente está en un territorio que no le gusta nada. Porque Venus en Virgo es demasiado práctico para los sentimientos. Libra es el arte, es la expansión, la sutileza, ¿no? Y entonces Virgo es demasiado práctico. Y además, si me le pones la oposición Saturno, bueno, Saturno desde Piscis, supongo, ¿no? Bueno, puede ser ya Aries, ¿no? Am, Aquí, claro, el tema está en que, precisamente como decía, el Sol no recibe ayuda de nadie, pero está en un territorio que Libra no se puede expresar bien. Y el Sol, esté donde esté, en esto no comparto la astrología tradicional, que el Sol está caído en Libra. ¿Cómo me imagino yo el centro caído? No me lo imagino. Pero lo que sí que es cierto es que el Sol está solo ahí, ¿no? Solo donde se encuentre. Y el territorio Libra, precisamente por lo que tú me dices de Venus en Virgo, 29 grados. Bueno, 29 grados ya pillará un poco más de Libra, ¿eh? Si está a 29 grados, pongamos que esté 60% en Libra y 60%, perdón, 60% en Virgo y 60% en Libra y 40% en Libra. O sea, estos son los planetas que están en los últimos grados. Que no pasa nada tampoco. El otro día me dijo, oiga, entonces esto me incapacita, o sea, no se puede manejar. ¿Cómo que no se puede manejar? ¿No? Fantástico. Tienes más riqueza, o sea, te expresas un poco, una gran parte, en este caso como Virgo, pero otra parte en Libra, con lo cual eh, estamos mucho mejor que lo que había dicho yo antes, ¿no? Porque el territorio Libra tiene algo de Libra, porque Venus es regente de Libra y por tanto, estando en esta parte de Venus expresándose, porque vamos a ver, los planetas no cambian, siempre son los mismos, lo que ocurre es que cuando pasa por un territorio, expresan más o menos. Hay veces que no pueden expresarlo todo. Por ejemplo, Venus en Virgo no puede expresar toda la sutileza y simplemente el jugar de Libra, porque Virgo no puede jugar. Tiene que ser todo práctico y todo así, ¿no? Por tanto, hombre, el Sol y yo diría que está solo y por tanto depende del signo que pueda expresarse más o menos. Por tanto, hay una parte que sí que se puede expresar como Libra. Ya que la clave sería en esta oposición de Saturno. Sextil Júpiter siempre va muy bien esto, desde luego. Son los dos benéficos que llamaban los antiguos. Vamos a ver, dice Sol y Saturno en Acuario. Pregunta, ¿están en conjunción? Saturno está en oposición Quirón y hace cuadratura a Plutón. En Escorpio en casa 7. Saturno, oposición Quirón. Es el gran miedo de Saturno opuesto al pequeño miedo, que es Plutón. Por eso te pregunto, si el Sol y Saturno están en conjunción, el Sol también hará oposición a Quirón y la cuadratura a Plutón. Esto es importante de ver. Si están en conjunción, primero lo importante aquí es la conjunción Sol-Saturno. Este es el aspecto.
La oposición a Quirón es una indicación de... Quirón es la síntesis del trauma infantil, ¿no? Entonces, esta conjunción Sol-Saturno opuesto a Quirón, bueno, por parte del Sol está enviando luz a ese trauma. Ya sabéis que Quirón es el centauro herido, es la herida fundamental que lleva su medicina propia. Como Saturno está en su casa, yo diría que en lugar de bloquear a Quirón para que destile la herida, uh, dependiendo de aquí sí que iría a buscar a Urano. ¿Dónde está Urano? ¿Qué aspectos hace Urano? ¿Eh? Y la cuadratura Plutón, pues Plutón es uno de los caminos del trauma, ese miedo de la niña a que puedan descubrir de ella, no lo sabe, pero tiene miedo de que puedan descubrir algo que no cuadre ¿no? Algo que no esté bien. Que no sabes cuál es tu casa, siendo Escorpio, bueno, pues entonces ya te contestaré, ya levanto tu carta y ya te contesto, Miriam, ¿vale? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Debéis estar confinados allí en esa maravillosa casa. Muchos recuerdos a Carmen. Tengo Urano, Saturno y Plutón en casa 12. ¿Están en conjunción? Mis nodos en casa 12. Tu nodo. Si está en casa 12, ¿cuál? ¿El norte o el nodo sur? ¿Cómo sería el caso de los nodos en esa casa? Bueno, vamos a ver si es el nodo norte, es ir desde el deber, la casa 6, o sea, niña que se obsesiona por siempre ser la que cumple más que nadie, ¿no? El nodo sur en la casa 6, ¿no? Yo cumplo, yo soy la que más cumplo, tal, ¿no? Porque el nodo sur es relativo a la luna, ¿no? Por tanto, es traumático la una autoimagen de la niña, que tuvo que crearse esa autoimagen para sobrevivir, ¿no? Y el nodo norte es la dirección de la madurez. Por tanto, el nodo norte está relacionado con el sol. Si es la casa 12, oye, no tanto cumplimiento, relájate, fluye. Concédete algún retiro. La 12 es el retiro, es la introspección, son las vacaciones. Uh, Sería un poco esto, ¿no? La línea de nodos, el nodo norte en la 12 sería esto. Y, hombre, si Urano, Saturno y Plutón están en conjunción con el nodo, yo diría que ahí tienes toda la información, bueno, todo no, parte de la información para el acceso a tu madurez. O sea, ¿qué hacemos con Urano, Saturno y Plutón? Cada uno de ellos nos da una información, dependiendo de qué casas son regentes, qué aspectos tienen, etcétera, ¿no? Ahí está toda la... Saludos, Ivania. Acuario en Piscis, oposición a la Luna en Virgo y Neptuno en la 10. ¡Wow! Creo que tengo tu carta, Alejandra. Vale, ya te lo respondo con más precisión. Verónica, quisiera saber si significa algo el que la luna nueva en Libra 18 grados coincide con mi luna natal. Bueno, la luna, esto es muy antiguo, ¿no? Luna natal en Libra, 19 grados en casa 8. Si coincide la luna nueva con la luna natal, ah, en luna nueva normalmente digo que es muy antiguo. El poeta Virgilio hablaba de las fases de la luna. No, en luna nueva no hay que hacer nada, hay que esperar. Por tanto, yo lo que miraría es la luna natal, porque siempre hay que referirlo al natal. Esa luna natal, ¿qué quiere esa niña? La luna siempre es esa
máscara que se tuvo que poner la niña o el niño para seguir adelante, para sobrevivir y para no montar un cuadro de autismo o suicidio infantil, etcétera, ¿no? Y por eso sobrevivir y por eso estás aquí. Por tanto, ¿cuál es la motivación de la luna natal? ¿Qué casa está? ¿Qué aspectos recibe? ¿De qué casa es regente? Etcétera, etcétera, ¿no? Para ver que todo eso, cuando pasa la luna nueva, quietos. Es como si estuviera en casa 12, ¿eh? Porque la luna nueva es eso, o sea, hemos terminado el ciclo y ahora esperamos. Y ha estado 3 o 4 días nada más, no hay mucho que esperar. Saturno en casa 11, Plutón, vamos a ver, Saturno en 11, Plutón en 12, Quirón en 7, Sol en Géminis, Libra ascendente. Wow. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, si quieres, ya se está haciendo muy tarde, tengo que ir a cenar también yo. No, pero esto, si quieres, me das todos los datos, ¿ya? O sea, siempre lo digo y lo voy a repetir y no me cansaré nunca. Capricornio no se cansa. Piedra no se cansa, ¿no? Por tanto, me das tus datos, me escribes tus datos natales, calculo la carta en mi ordenador y digo, vamos a ver, eso que me preguntabas, Sol en Libra, casa, esto, ¿no? Neófita, trato de aprender de usted. Pues mira, puedes hacer lo mismo, María Elena. Me escribes tus datos y al momento de escribir los datos me haces una pregunta. Creativo, Paco. Tanto y tanto. Muy creativo, desde luego. Un abrazo muy grande. Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. Giselle, se me corta la señal, no se preocupe. Hagamos una cosa, en fin, a mí me gusta, como yo disfruto mucho con esto, pues me ponéis vuestros datos, Verónica, Giselle, eh, para que yo pueda calcular, no, no me hace falta que me pongáis la carta, porque los datos ya me lo calculo. ¿Sí? Sol y nodo sur en el mismo signo. Pues mira, es un poco la adultez el que le está diciendo a la excusa del niño o la niña. El sol es la adultez, es el propio padre, es el propio, en fin, un adulto es aquel que no necesita protección de nadie, teóricamente, ¿no? Ah, sino que él mismo se autoprotege. Por eso decimos que el sol significa el padre de uno mismo. Cuando éramos niños, nuestro padre era otro. ¿Eh? Pero luego con la experiencia ya vamos adquiriendo cómo ir por la selva, la jungla, y entonces hacernos... Muy bien, pues hacemos esto si os parece. Si os interesa que os explique las preguntas, o sea, la pregunta concreta, me ponéis vuestros datos. Yo calculo la carta y os contesto. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis que me siento muy feliz de compartir con vosotros esta exploración del universo. El universo personal, claro. El universo es demasiado grande. Que estéis muy bien y nos vemos el miércoles. Un abrazo muy grande a todos y sobre todo cuidaros, quedaros en casa y desinfectar, poner mascarilla, bufanda, lo que queráis, guantes de goma. Un abrazo muy grande, que tengáis mucho.